Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Cristóbal Buendía. Queremos recordar que él lidera el Observatorio de Movilidad de la ciudad de Quito y otros observatorios que tienen que ver con una serie de temas del interés ciudadano. Cristóbal, gracias por ser parte de este programa. Queremos conversar con usted sobre la movilidad. Salimos ya de los picos de pandemia, ya no estamos encerrados y el problema de Quito vuelve a lo que era antes. Líos de movilidad y transporte, caos vehicular, incertidumbre frente a las diferentes alternativas que los ciudadanos de la capital podríamos tomar. ¿Cómo analizan esto? ¿Qué salidas se ven? ¿Cómo a las nuevas autoridades del municipio darles alguna especie de norte a seguir? Claudia, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto y un honor poder compartir un espacio con usted. Y saludos a quienes nos ven y nos escuchan. A ver, grandes retos nos ha planteado el tema de la pandemia, principalmente sobre muchas cosas que aprender para no volverlas a hacer. Creo que es importante, en caso de, por ejemplo, la movilidad no motorizada, la pandemia nos deja un importante incremento de vías, de ciclovías, en la ciudad de Quito, en lugares en las que antes era insospechado contar con una vía de este tipo. Me refiero, por ejemplo, a la avenida Amazonas. Se ha reducido el espacio para el vehículo particular, dando opción a que este método alternativo de movilidad se implemente. Creo que es una de las lecciones positivas de esta época de crisis sanitaria que tuvo la ciudad y el país y el mundo entero en materia de movilidad. Pero como usted bien lo ha planteado, hay grandes retos. Se retoman, esta normalidad viene consigo también con los problemas que teníamos de tráfico, de contaminación, de desorden en la ciudad, y justamente hoy el reto de la nueva administración municipal es emprender justamente en acciones para ir solucionando, ojalá en el corto plazo, estos problemas. Y una pregunta sobre lo que vivimos actualmente. En teoría, todos los carros tenemos restricción vehicular de 2 días por el tema pandemia. Es decir, el pico y placa, como lo llamábamos antes, o la restricción vehicular va a 2 días. Pero hay muchos salvoconductos. Es decir, si uno tiene pasaje para el aeropuerto, puede moverse. Tiene cita médica, puede moverse. No sé cuán válidos son los salvoconductos, porque al fin y al cabo uno ve todos los vehículos circulando todos los días. ¿Cómo lograr que las personas vuelvan a sus hábitos anteriores y el día en que no tienen que circular, efectivamente no circulen y se genere cierto espacio para los transportes? Sí, solamente una precisión, no son salvoconductos sino exenciones. Ya los salvoconductos no existen, sino exenciones de la restricción. Y justamente estaba vinculado a las necesidades producto de la pandemia o de las necesidades sanitarias o de emergencia o de prestación de servicios públicos, estas salvedades en la restricción. Debería ya implementarse nuevamente el hoy no circula, justamente para restringir la posibilidad del uso del vehículo particular y en algo aligerar las condiciones de desplazamiento de las personas. Pero esto no puede ir solo. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos haciendo es induciendo a que las personas adquieran otro vehículo y esto en el cortísimo plazo va a resultar contraproducente para las condiciones de movilidad de las personas. Lo lógico es darles alternativas. ¿Y cuáles son esas alternativas? El transporte público. El transporte público entendido como la operación del Metro de Quito de una vez por todas, entendido como la reestructuración de rutas y frecuencias del transporte ordinal en superficie y principalmente la implementación de un modelo de gestión que garantice calidad, dignidad, eficiencia y seguridad para las personas. Usted habla de los temas claves, calidad, eficiencia, seguridad. ¿Cómo lograrlo? El metro está supuestamente terminado. Digo supuestamente porque
se hacen visitas guiadas en ciertas estaciones como la de San Francisco o la de Labrador, pero al final el metro no funciona. O sea, lamentablemente nos preocupa. Yo soy cuencano, usted lo sabe. Vimos lo que pasó con el tranvía en Cuenca, que sigue con problemas. O sea, varios años está todo listo, pero al final no funciona la nueva forma de movilidad. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos, pero también qué debe hacer el municipio para echar a andar esta columna vertebral del transporte quiteño? Pero como usted dice, generar rutas, frecuencias que apuntalen y sean los alimentadores del metro. ¿Qué ejemplos se pueden dar? ¿Qué pasos deberían tomarse desde el municipio? Ya existe una planificación en este sentido. Planificación que está elevada, digámoslo así, a ley, a ordenanza, a ley local, es decir, a una ordenanza, la ordenanza 17-2020, que ya marca la hoja de ruta, la cronología de tareas y actividades y metas que la municipalidad, que los operadores, que los propios usuarios debemos cumplir para implementar la solución que de acuerdo a nuestro modo podría ser el famoso y denominado sistema integrado de transporte, en el que efectivamente bajo una sola rectoría de carácter general, todos los modos de transporte puedan integrarse, puedan articular y brindar un servicio de calidad a las personas, bajo un modelo de gestión eficiente, es decir, bajo una forma de hacer las cosas eficientes. Por ejemplo, en el caso de las operadoras de transporte público, que sean reales empresas, que hayan estructuras empresariales en la gestión de la operación del transporte público. En el caso del metro, el de una vez por todas recibir la obra, porque el metro está construido, pero todavía el metro no es de Quito, porque el metro todavía no ha sido entregado a la ciudad, principalmente en su obra física, y acometer de una vez por todas en la definición del modelo de gestión o el modelo de operación para la implementación de la operación, valga la redundancia, del metro de Quito, que hoy nos toma esto discutiendo ya más de 2 años y dejamos de hacer lo que efectivamente tenemos que hacer. Entonces, la planificación y la hoja de ruta está marcada. Ahora hay que tener la voluntad política para que efectivamente esas actividades se vayan concretando. Es decir, hoja de ruta está, planificación tiene que ya implementarse para que el metro empiece a funcionar y todo el sistema integrado de transporte que usted menciona ya empiece a articularse en su totalidad. Ahora, usted tocaba un tema también que es trascendental, que es el tema seguridad. El Ecuador, no solo Quito, vive un problema muy grave de seguridad. Las personas no se sienten tranquilas cuando salen a las calles o cuando toman cualquier tipo de transporte público. ¿Cómo avanzar en esto, Cristóbal? ¿Cómo generar cierto tipo de seguridad para que las personas, cuando salen de sus hogares, de sus oficinas, no se sientan vulnerables y además no sean asaltadas? Hoy veíamos una encuesta que daban algunos de los medios de comunicación y decía 7 de cada 10 quiteños u 8 de cada 10 quiteños tienen miedo de salir a la calle. No podemos seguir así, más aún si debemos tomar transportes públicos. Por supuesto que sí. Y de esas cifras, permítame complementar con una más. 7 de cada 10 quiteños compran un vehículo particular por salir del transporte público. ¿Por qué? Porque es inseguro, porque es indigno, porque es ineficiente. Fíjese usted, estas cifras, ¿qué es lo que nos revelan? La necesidad de articular la gestión pública también en el esquema de movilidad al esquema de seguridad. El transporte público es un foco muy importante de inseguridad, de acoso, de robos, de etcétera, de todas las incidencias urbanas, digámosle, que vinculadas al tema de inseguridad. Es muy importante el que la municipalidad logre articular la gestión. Ojo, la competencia no es de seguridad, no es de carácter municipal, pero sí existe la posibilidad de coordinar, de concurrir, la norma dice las competencias concurrentes, ¿no es cierto?, de concurrir acciones desde la capacidad o desde la opción de cada una de las autoridades para conseguir un fin. Y eso implica liderazgo político, eso implica gestión pública que efectivamente permita tener decisiones y acciones concretísimas. Por ejemplo, el que la policía esté presente en los lugares de alta concentración de personas por el transporte público. Importantísimo. El conectar todo el sistema de vigilancia electrónica, el de las cámaras, a el sistema, por ejemplo, 911, que brinda el servicio de seguridad. Adicionalmente, el capacitar a los operadores o a los funcionarios vinculados a los temas
de transporte y movilidad, en cuáles deben ser sus buenas prácticas en el sentido de, o al tener algún tipo de evento de seguridad vinculado a los temas de seguridad. Es decir, el generar acciones efectivas que permitan atacar el problema. Pero si es que regresamos a ver a otro lado, o decimos, bueno, ese no es mi responsabilidad, que solucione otro, los problemas van a seguir así. Usted es muy claro al hablar de que debe haber una gestión integrada entre las diferentes autoridades. Uno es el Ministerio de Gobierno, otro es la Alcaldía, otros son el propio Ministerio de Transportes y Obras Públicas, es decir, integrar a todos y lograr una serie de elementos en las ciudades. Ahora, como ciudadanos, ¿qué recomendaciones podemos hacer a los ciudadanos de Quito? Una ciudad de prácticamente 3 millones de habitantes, con ciudades satelitales que también generan problemas porque todo el mundo, ya sea de Cumbayá, sea de San Rafael o de cualquiera, o de Cayambe, todo el mundo viene en sus carros a Quito. ¿Cómo lograr una nueva forma y un nuevo estilo y hábitos de transporte para hacer que Quito sea mucho más aceptable en su movilidad? No sé cuál sería el término. A ver, la pandemia nos rompió varios paradigmas, principalmente el paradigma de la presencialidad para realizar ciertas actividades. Hoy ya, por ejemplo, el teletrabajo es una práctica total y completamente ya instituida en el Ecuador. Instituida, pero discutida en la Asamblea y por los gremios de trabajadores. Entonces, por una parte, el gobierno quiere viabilizar el tema de teletrabajo o, además, trabajo por horas o jornadas laborables flexibles. Es decir, si un día yo tengo que estar conectada al Zoom 10 horas, al día siguiente trabajaré 6. Pero todavía en el lado político vemos entrabados, sobre todo por la Asamblea y los gremios, los sindicatos de trabajadores. O sea, ahí también tenemos otros líos. Pero sí, yo creo que la realidad un poco supera estos malos tiempos de los políticos. Hoy, por ejemplo, la empresa privada ya ejerce la actividad del teletrabajo o la actividad no presencial más allá de las decisiones de orden público. Un poco la dinámica de la actividad laboral ha superado, repito, las condiciones o los tiempos de la política en responder a este problema. Fíjese usted, la pandemia estableció la posibilidad o la necesidad de, por ejemplo, el concepto de la desconexión, el concepto de la reportería, que eso en términos de movilidad incide a menor necesidad de desplazamientos, es decir, desplazamientos más eficientes. Creo que eso es un muy buen mecanismo, una muy buena lección que nos deja la pandemia frente a lo que efectivamente tiene que ser la convivencia, la movilidad en las personas, no solamente en Quito, sino en el país entero. Número uno. Número dos, el tema de las actividades académicas a partir de la utilización de la tecnología. Creo que es muy importante el que efectivamente se puedan ir implementando estas mecánicas, estas prácticas, para de una u otra manera mejorar las condiciones de convivencia en el espacio público. Y por último, también que sea la institucionalidad pública la que efectivamente dé el ejemplo. En los lugares de alta concentración de personas, el implementar mecanismos de movilidad de carácter colectivo, buses institucionales, por ejemplo, que impliquen la no necesidad de tener que estas personas moverse en sus vehículos particulares. Creo que esos son algunos de los retos muy pequeños que efectivamente podrían darnos nuevas luces sobre la forma en la que se tienen que hacer las cosas y convertirnos también todos en actores de las soluciones y no en espectadores de los problemas. Usted es clarísimo cuando habla el ser actores y no espectadores. ¿Cómo también avanzar en una cultura de tránsito, transporte, respeto, seguridad a través de las unidades educativas? El municipio tiene una red importantísima educativa. ¿Cómo ir vinculando a los niños, jóvenes que enseñen a sus padres, que a veces ya cuando tenemos más años difícilmente cambiamos hábitos, pero si el niño nos enseña, vamos a cambiar? ¿Cómo también involucrar a esto? Porque unos son dentro de la cívica, que ahora lamentablemente todavía no se reinstaura en los colegios, a uno le enseñaban ciertas normas desde ciertas señales de tránsito y todo aquello que ayuda a una mejor convivencia ciudadana. Exacto, usted tocó el término exacto. No hablar de educación vial, hablar de cultura ciudadana. Ese es el reto que desde el año 2008, fíjese usted, 13 años, está instituido en la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial como obligatoriedad de impartir esto desde la educación básica para justamente ir generando estos criterios o esta conciencia al momento de tomar decisiones en la interacción en la vía pública.
Hablamos de convivencia, la movilidad es convivencia, el espacio público es convivencia. Entonces, el ir asumiendo cada uno el rol que nos corresponde. A mí tiene que comenzarme a importar, Claudia, lo que a usted le pase. Como al revés, a usted le tiene que importar lo que me pase. El hacernos cargo de lo que efectivamente nos corresponde. Y el hacernos cargos implica también el que yo tengo que considerar su posibilidad de desplazamiento, yo tengo que considerar su posibilidad de acceso al espacio público. Ese creo que es el gran reto de la autoridad en materia de conciencia o cultura ciudadana. Ya no hablemos de educación vial, hablemos de cultura ciudadana, que eso ya implica una lógica total y completamente diferente en la forma de pensar y actuar. Es cultura, es práctica que apuntala todo el sistema. ¿Cómo ayudar al municipio? Es la siguiente pregunta. Usted, dentro del Observatorio de Movilidad, ¿qué puentes tiene con la autoridad municipal, que es al final la institución que maneja el tema transporte? Uno piensa en la agencia de tránsito del municipio. Vimos lamentablemente que han hackeado las páginas de la ANT a nivel nacional. Tú nos dicen que están hecho un caos, pero digamos que el tema cibernético y los ciberataques generan problemas en todos los sectores. Pero ¿cómo usted, como Observatorio de la Movilidad, puede dar una mano o puede apoyar en ciertas prácticas? ¿Solo están trabajando en Quito, Cristóbal, están apoyando en otras ciudades? A ver, en el caso de Quito específicamente nos hemos incorporado, hemos hecho 3 ejercicios específicos. El primero, nos incorporamos a la discusión y la estructuración de la ordenanza 17-2020, que es la planificación maestra, digámoslo así, de lo que implica la hoja de ruta en materia de transporte público en la ciudad de Quito para los próximos 5 o 10 años. Segundo, hemos incorporado una veeduría ciudadana, inscrita en el Consejo de Participación Ciudadana, para justamente acompañar este proceso de implementación de la ordenanza 17 en sus distintas actividades. Por ejemplo, en el concurso de rutas y frecuencias, en la firma de las nuevas adendas a los contratos de operación, etc. Y tercero, estamos en una suerte de evangelización, Claudia. ¿Cuál es esta suerte de evangelización? Quito hoy día tiene 2 realidades, una en el norte, otra en el sur. El norte, los operadores de transporte del norte se han embarcado, digámoslo así, en este proceso de mejora o de transformación del modelo de gestión del transporte público a partir de su participación en el concurso de rutas y frecuencias. Pero el sur de la ciudad se ha negado a participar de este proceso y está en una actitud un poco renuente a implementar ciertos procesos, ciertas prácticas, principalmente vinculadas a la calidad del servicio, que obviamente incidan en las condiciones. Pero no son las mismas empresas que sirven en el norte y en el sur. Uno ve las mismas cooperativas, no, son diferentes, porque a veces uno de usuario mira, pero a veces puede confundir, ¿no? Así es, son diferentes, son alrededor de 54 o 55 empresas que prestan el servicio. Entonces, Quito hoy día tiene 2 realidades. Y estas realidades obviamente distan principalmente en la forma, en el modelo de gestión, en la forma de hacer las cosas, que de una u otra manera, Claudia, se transparentan o se evidencian en el servicio. Fíjese usted, el sur de Quito es el sector de mayor accidentabilidad en buses de transporte público. Por ende, mayor nivel de siniestralidad en morbilidad y en mortalidad de personas. Fíjese usted, en el sur de Quito está aproximadamente el 58% de la demanda del transporte público. Entonces, lamentablemente, hay una cofradía muy pequeñita, yo les llamo de sindigarcas, una cofradía dirigencial que se niega a cambiar, que se niega a mejorar. Han implementado acciones de protección, recursos administrativos, etcétera, etcétera, para tratar de bloquear el avance de la ordenanza 17-2020, pero gracias a Dios ninguna ha prosperado. Y obviamente hoy esperamos que con esta nueva administración, que paradójicamente el alcalde actual fue quien produjo esta ordenanza, cuando fue presidente de la Comisión de Movilidad, obviamente ya tome en ciernes este tema y efectivamente se ponga a trabajar. Esperemos que con lo que usted nos dice, las cosas empiecen a aterrizar ya y se conviertan en órdenes, en planificación real. El metro empieza a funcionar y Quito empiece a ordenarse. Muchísimas gracias a Cristóbal Buendía. Siempre estamos a las órdenes. Pensamos que el tema movilidad es fundamental. Todos perdemos importantes minutos en movernos de un lado a otro, si bien el teletrabajo vino para quedarse. El ir combinando las jornadas entre temas digitales y temas presenciales se va a mantener a lo largo de los años ya, pero hay que ir teniendo mucho cuidado con lo que pasa en la ciudad y sobre todo en la ciudad capital. Nuevamente, gracias a Cristóbal Buendía
y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.